Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro capítulo de Sanamente, donde buscamos armar este pequeño ecosistema donde todos y todas podemos dialogar sobre lo que nos importa, iluminar esas zonas que todavía no hemos visto, pero estar juntos de alguna manera exótica, es verdad, armar una comunidad de personas que se preocupan por estar mejor. Hoy queremos hablar de un tema bien tabú, bien poco explorado en el mundo de la sociedad, sobre esquizofrenia, sobre psicosis y sobre cómo es vivir con una esquizofrenia o una psicosis y qué deberíamos hacer nosotros socialmente también para hacer un entorno amoroso. Esta es una realidad de muchas personas y que se vive muy en silencio y con mucha dificultad, mucha adversidad, y por eso es que hoy tenemos a Matías Galán para profundizar sobre este tema. Pero también vamos a hablar sobre otros temas como por ejemplo el ciberbullying, y a veces para los padres y madres no es evidente cómo podemos identificarlo, en particular porque no hablamos el mismo lenguaje digital que nuestros hijos, porque no necesariamente estamos en esos lugares. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas señales que podríamos tener a mano para levantar alertas sobre que nuestro hijo o hija está en una situación de peligro o de exposición al ciberbullying? De eso y de varias otras cosas muy interesantes vamos a hablar hoy en Sanamente Bienvenidos. La violencia deja múltiples marcas, muchas son físicas, otras son emocionales e incluso trascienden el momento en el que ocurren, pueden durar décadas. Y tratamos de romper esos patrones muchas veces para justamente proteger a quienes son nuestra descendencia, a nuestros hijos, a la gente que amamos. Pero un nuevo estudio reveló que el trauma y el estrés puede producir huellas incluso a nivel genético. Y esas se podrían transmitir de generación en generación. Constanza Pérez nos cuenta más. La violencia deja marcas, a veces visibles como una cicatriz, otras mucho más difíciles de ver, pero igual de profundas. Un nuevo estudio plantea que el trauma no solo se queda en la memoria, también puede dejar huellas biológicas en nuestra genética. Un grupo de científicos realizó un estudio con familias sirias que sufrieron violencia de guerra e identificaron modificaciones en la epigenética de 3 generaciones. En las mujeres que fueron expuestas directamente a la violencia, encontramos metilación alterada en 21 sitios. Luego encontramos 14 sitios en sus nietos, que se asociaban con exposición germinal. Aunque esos niños estaban presentes como semillas germinales en sus madres, que eran unos fetos en sus abuelas en 1980, vimos una alteración en la metilación de estos 14 sitios. Los investigadores identificaron que nietos, al igual que sus abuelas y madres, registraban un cambio similar en la metilación de su ADN, que consiste en una adición de metilo, un compuesto químico que juega un rol importante en la forma en que se expresan los genes. Estos cambios estructurales dados por la epigenética son dinámicos. Uno puede heredar, pero también durante el curso de la vida se pueden generar. Y esto corresponde a modificaciones superficiales en el ADN, que es que se añaden grupos químicos, ya sea a la cadena del ADN y también a otras estructuras que forman parte de nuestro genoma. Estos hallazgos sugieren la existencia de una misma firma epigenética en las 3 generaciones que se expusieron de forma directa, prenatal o germinal a los hechos. Sin embargo, se necesita estudiar una 4ª generación que no haya estado expuesta a la violencia para poder hablar de una herencia genética. Ser perseguidos, testigos o víctimas de violencia física fueron algunos de los hechos que experimentaron estas familias, situaciones que, en menor medida, no solo se aplican a la guerra. El estrés extremo y el trauma se procesan por los mismos canales.
Así que creemos que nuestros resultados son relevantes para la población en el mundo que vive diferentes tipos de violencia y trauma. Y también para otros niveles de estrés, como el del día a día. Bueno, el conocimiento psicológico y psiquiátrico general se ha entendido que obviamente la violencia no solamente se restringe a conflictos político-militares, sino que también existen otro tipo de violencia que tienen que ver con las relaciones interpersonales, por supuesto. Dentro de eso es muy importante las relaciones interfamiliares, pero también las relaciones que pueden existir dentro de la misma sociedad a través de fenómenos de discriminación, ¿cierto?, de cualquier tipo. Pese a que se identificó la alteración epigenética, aún hace falta investigar cómo se puede expresar esta modificación. Pero la epigenética no es un destino fijo. Su plasticidad también nos abre la puerta a la reversión, a la posibilidad de sanar esas marcas profundas. Hay regulación o desregulación de genes que pueden causar un efecto en nosotros y que podría ser, por ejemplo, combatir mejor el estrés o combatir peor el estrés. El epigenoma está diseñado para cambiar. Si entendemos qué está conduciendo este cambio, qué es lo que causa que el trauma tenga estos cambios en la metilación, nos daría pistas sobre cómo podríamos deshacer ese daño. O quizás no deshacerlo, pero prevenirlo. Y si bien se sabe que hay personas que tienen genéticas y epigenéticas más resilientes al estrés y que de alguna manera pueden tolerar mejor circunstancias traumáticas, no todo termina ahí. Es decir, incluso aún no siendo de ese pool de personas que tiene genética resiliente, uno también puede, a través de sus hábitos, de sus decisiones, de sus conductas, promover hábitos y circunstancias saludables que puedan ayudar a sanar estas huellas. Este estudio nos ofrece una nueva perspectiva sobre el impacto del trauma. Nos recuerda que sus efectos pueden atravesar generaciones, más allá de lo visible, y al mismo tiempo nos invita a actuar. La violencia realmente tiene un efecto duradero y tenemos que pensar seriamente cómo podemos reducir los niveles de violencia, porque así podremos ayudar a quienes están siendo víctimas. Podríamos ser capaces de reducir las guerras, la violencia y la violencia sexual, y ayudaría a todas las próximas generaciones también. El impacto podría ser gigante. Esto es un llamado de atención, por ejemplo, para preocuparse y hacer políticas públicas de largo plazo, ya que no solamente va a afectar, ¿no es cierto?, a la persona que en ese momento, la víctima de la violencia y del trauma, necesita quizás un apoyo específico, pero también hay que intervenir a las otras generaciones. Si las heridas pueden marcar la genética, debemos pensar en cómo sanar desde lo más profundo, en cómo proteger a aquellos que vienen después y cimentar entornos donde el daño no se herede, sino que se repare. Si hay una dimensión de la salud mental de la que se habla poco y nada, es la esquizofrenia. Sabemos literalmente poco y nada, y si ocurre cerca de nosotros, habitualmente es algo que se esconde, que se niega y que se vive eventualmente como una condena por las personas que están alrededor o por la persona misma. Entonces, qué difícil tener esquizofrenia en este mundo de hoy, y por eso mismo es que hoy vamos a hablar de cómo identificarla, cómo relacionarnos con ella si somos la persona que recibe este diagnóstico y también si somos quien acompaña. ¿Podemos ser una sociedad más amable con la esquizofrenia? Para hablar de esto hoy nos acompaña Matías Galán, psicólogo y director ejecutivo de Corfapes, que es una corporación de familiares y amigos de personas con esquizofrenia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paloma, por la invitación. Un gusto poder estar en este programa. Vamos a partir súper desde el A, que es ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico. Ahora, la verdad, ahora se habla de un espectro. Las nuevas categorías diagnósticas también han apuntado hacia ese lugar, ¿no? Como hacia ampliar los términos, y se habla del trastorno de la esquizofrenia y otras psicosis, y se caracteriza por la presencia de algunos síntomas
positivos, que se llaman síntomas que son evidentes y los más conocidos, como las alucinaciones o los delirios o comportamientos desorganizados o pensamientos desorganizados, pero puede ser toda esa, alguna de esas u otros que son síntomas negativos, como la bulia, la apatía. Por lo tanto, es una gran bolsa de gato, es un grupo de diagnósticos de difícil diagnóstico a momentos y que, bueno, eso también perjudica a veces los tratamientos. Y me imagino que también debe ser un trastorno que tiene diagnósticos habitualmente tardíos, porque no debe ser sencillo llegar ahí, en parte por el desconocimiento, en parte por la negación, en parte porque, según lo que describe, si uno tiene algunos, tal vez puede caber en cualquier otro diagnóstico o simplemente en un tipo de personalidad. Sí, pues de hecho ese es un debate dentro de la clínica, porque hay quienes evitan dar el diagnóstico por lo estigmatizante, por a veces lo difícil que es para las familias recibirlo, para los usuarios entender que tienen ese diagnóstico, pero a veces el no hacerlo también retrasa un tratamiento certero. Entonces hay distintas líneas ahora de trabajo que a mí personalmente y a nosotros en Corfapes nos hace sentido en la medida que esté la sintomatología suficiente, que se pueda hacer un diagnóstico a tiempo y que se asuma y que la sociedad también acepte, entienda y no juzgue la esquizofrenia para que se pueda tratar mejor. Oye, ¿cuándo es correcto dar un diagnóstico? Porque en muchos de los trastornos que por supuesto hemos tratado de conocer mejor aquí en Sanamente, por ejemplo, a los niños no se les diagnostica, no sé, de bipolares antes de los 12 años y más, digamos, porque da mucho miedo justamente lo que tú dices. ¿Cuándo es como correcto o es una edad adecuada para llegar a un diagnóstico de esquizofrenia? Y por otro lado, ¿cuándo son los primeros síntomas? O sea, los primeros síntomas como tales suelen presentarse en edades de adolescencia o adultez joven. O sea, no en la infancia. En la infancia igual hay antecedentes de sintomatología que se asocia. Por ejemplo. Niños que tienen un retraimiento particular, a veces como una imaginación excesiva. Es muy chistoso porque el otro día estaba también revisando unas clases y decían como cómo puedo diferenciar si es un amigo imaginario o una alucinación, ¿no? Pero qué difícil, porque lo más adecuado cuando uno es niño es imaginar, ¿no? Sí. O sea, es como que impresionante que eso sea una herramienta eventual para identificar señales. Sí, quizá ese es un ejemplo un poco exagerado, pero cuando los niños empiezan a tener otro tipo de conductas quizá un poco más bizarras o pensamientos que pueden ser desorganizados, es importante hacer evaluación y empezar a mirar y a observar y acompañar. No pensando en la esquizofrenia propiamente tal, sino que es lo que pueda necesitar la persona. Hay una comorbilidad con muchas otras patologías que incluso pueden ser orgánicas. Me encantaría avanzar hacia algo que tampoco sabemos bien, que es si la esquizofrenia es un tipo de psicosis, ¿es lo mismo o es una cosa distinta? Es parte de... Es como un subconjunto. Es un subconjunto, claro, porque la psicosis viene desde otras conceptualizaciones quizás más antiguas, incluso en manuales diagnósticos antiguos se hablaba de psicosis, pero desde el psicoanálisis particularmente se pensó la psicosis como una estructura psíquica. Y la esquizofrenia es una modalidad, una forma de ello, pero en el último manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5, se habla del espectro de la esquizofrenia y otras psicosis, siendo esta quizás la más característica, la más típica, pero distinta igual en algunos puntos a otras que quedan en este grupo. Antes en Sanamente estuvimos promoviendo un libro y un podcast que hace una persona con esquizofrenia en Argentina para mostrar y dar cuenta que la vida de una persona con esquizofrenia puede ser súper funcional. Y me encantaría que habláramos de eso, porque probablemente el mayor miedo que le tenemos a un trastorno como este es que de pronto quedemos nosotros o la persona a la que queremos y estamos acompañando fuera del mundo, ¿no? Sí, de todas maneras ese es un miedo porque es como un diagnóstico que implicara una cosa crónica, terminal y de lo cual no hubiera solución. Si bien quizás mucha gente que recibe este diagnóstico después no se lo quitan, sí las personas pueden tener un desarrollo donde pueden hacer una vida plena y ser felices. Y eso creo que la gente a veces no lo ve ni lo piensa y es como una profecía autocumplida, ¿no?
¿Qué capacidad tengo de recuperarme si es que no creo que esto tiene solución? Y hay otro elemento interesante porque también hemos contado acá el caso de personas, por ejemplo, que han escrito libros que son hijos de una persona con esquizofrenia. Hijos e hijas, creo que hemos contado ambos casos. Y la vida de las personas que rodean a alguien con esquizofrenia también puede ser muy dura. Entonces, quisiera avanzar sobre, tal vez hay personas que nos están escuchando hoy día que tienen una sospecha o un prediagnóstico, una intuición de cuáles son las buenas razones para hacerse cargo de esto, llegar a un diagnóstico claro para uno mismo y para el resto. O sea, las buenas razones son que mejor prevenir que lamentar, mejor consultar, saber, informarse, que esperar que las cosas se vuelvan más complejas, porque en general en las crisis de psicosis, especialmente las crisis graves, que son las primeras, suelen ser graves, suelen ser muy complicadas, pueden estar cargadas a veces de alteración y violencia, pueden estar también cargadas de la espera de haber estado en un periodo de mucho aislamiento, las paranoias, por ejemplo, la gente se siente perseguida, se siente angustiada y toma decisiones en relación a esos miedos. Son personas que están en sufrimiento y que en algún momento tuvieron unos pequeños indicios que quizás hubieran sido pesquisados a tiempo, podrían haber tenido un tratamiento previo y evitar que se genere esta crisis, que la crisis es un momento donde sí se diluye la relación con la realidad y sí las personas se sienten muy perdidas y son estados de alto riesgo. ¿Cuáles son señales que una persona debería atender para ir a buscar un diagnóstico eventual de esquizofrenia? O sea, la presencia, yo diría que de estados de angustia fuertes, en primer lugar, yo creo que eso es más allá de la esquizofrenia, ¿no? Transversal. Como transversal a cualquier sufrimiento psíquico, es algo que hay que consultar. Por supuesto, la presencia a veces de percepciones que parecen alteradas, el escuchar voces o el tener visiones o sensaciones corporales que son extrañas y que se sienten raras para las personas. También los pensamientos que pueden ser bizarros. Con esto nosotros buscamos también en Corfape no patologizarlo todo, pero sí hay que poner atención. Porque es distinto ser creativo, ser divergente, a tener pensamientos, por ejemplo, donde creemos que nos pueden hacer daño, o donde nos sentimos profundamente atrapados o perdidos, o que no nos podemos relacionar bien con el entorno. Y creo que esas pistas son importantes para consultar. Y ahí, bueno, los equipos de trabajo en salud mental van a tener la misión de ir entendiendo de qué se trata, pero no hay que dejar de hacerlo. Ustedes que se encuentran con comunidades de personas que tienen esquizofrenia, ¿cómo cuentan esas personas que cambia su vida desde que tienen el diagnóstico y que se hacen cargo? Bueno, la verdad nosotros trabajamos en un centro que es una comunidad. Si bien hacemos atenciones de salud mental, como un centro de atención en salud mental, nos definimos más bien como una comunidad, es decir, como algo que podría ser incluso una familia para algunos usuarios. Ese es un lugar donde ellas se sienten bien porque se sienten acompañados y entendidos y que encontraron un lugar después, muchos de ellos, de una trayectoria bastante triste y lamentable. No es el caso de todas las personas con psicosis o con esquizofrenia. Muchas de ellas ahora pueden acceder a un tratamiento precoz antes de que se debute en el diagnóstico, que se establezca el diagnóstico, se desarrollen todos los síntomas, pero sí hay un grupo de personas que no han tenido esa suerte y que entonces luego se sienten mejor al encontrar comunidades porque han sufrido, por ejemplo, intervenciones que no han sido adecuadas a su tiempo, han vivido hospitalizaciones psiquiátricas que no se han sentido como terapéuticas, sino que más bien como hitos que marcan un antes y un después en su vida. Más bien violentas. Sí, la verdad es que sí. No digo que todas las hospitalizaciones lo sean, de hecho son muy necesarias. No, y hay pero gran además en medio necesidad. de una crisis la probabilidad de que eso ocurra es alta, además. Me refiero como por el nivel de dinámica que se pueden llegar a producir, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo en la crisis es algo bastante violento. Lo es siempre para el ser que lo vive y también para la familia. Eso no implica que las personas en crisis per se vayan a hacer violencia, ejercer violencia contra otros, pero sí viven una fractura en su vida. Y eso toma un tiempo de recuperación y eso debe ser tratado con mucho cuidado. Y eso no ocurre siempre.
Oye, y ustedes además tienen como formas de abordar la esquizofrenia que son bien originales. Han hecho incluso obras de teatro. Cuéntanos un poco por qué este vínculo con el arte y particularmente con el teatro. Bueno, ha sido algo que ha ido surgiendo con el tiempo. Corfapes tiene 30 años y surgió como un centro que recibió a personas con esquizofrenia porque no tenía mucho lugar donde estar. Con el tiempo se fue profesionalizando, es decir, que ingresaron profesionales del área de la salud mental y se fue dando naturalmente en esta comunidad que se empezaron a aproximar artistas de distintos tipos y vinieron a ofrecer talleres de distintas disciplinas artísticas. Y en eso empieza a emerger un arte particular hecho por personas con esquizofrenia que tiene un valor que nosotros reconocemos como un valor que puede aportar a la escena artística. El arte es terapéutico, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? A todos nos viene bien ejercer algo relacionado con las artes, bailar, escribir, dibujar. Eso va a ayudar. Pero cuando vemos que estos productos tienen algo que decir y que además pueden hablar y también sensibilizar en torno a la esquizofrenia, entonces es que el arte puede ser un medio para la inclusión social. Y eso empezamos nosotros a desarrollarlo a través de fondos concursables de distintas organizaciones públicas o privadas para montar exposiciones, para también hacer libros. Corfapes tiene 3 libros lanzados, estamos en preparación de un 4.º libro, para hacer presentaciones musicales, porque llegan usuarios, personas con esquizofrenia que se vuelven usuarios, pero que tienen una sensibilidad artística y entonces nosotros decimos, bueno, hagamos algo. Y en ello llegó hace 13 años Andrei Lavaca, que él es actor y también es una persona con esquizofrenia, y dijo, yo quiero hacer un taller de teatro. Y empezó a conformar una compañía de teatro dentro del centro, donde nosotros ofrecimos el espacio para que ellos ensayaran. Sin embargo, respetamos el proceso creativo. Entonces, lo interesante que tiene es que no es un taller de teatro hecho por profesionales para que los usuarios se rehabiliten. No, es desde adentro para adentro. Ellos hacen teatro en la corporación con los límites de un espacio terapéutico, por cierto. Nosotros estamos a aguja de que el taller sea terapéutico igual, que el ejercicio artístico no lleve a nadie a descompensarse. Y los últimos años hemos buscado que esto se vea y que participe y que tenga algo que decir, al menos en la escena local. Y el 2023 presentaron en el Teatro La Memoria, en un congreso de innovación social en la USACH, en un festival de teatro en casa del barrio Yungay, que es el barrio donde tenemos nuestra casa. Y ahora, en marzo de este año, presentamos en el Centro Cultural de España, donde ahora también estamos postulando una residencia teatral ahí. Oye, ¿y qué pasa cuando esas personas hacen una obra me imagino, impregnada de su propia experiencia, y esa obra tiene alcance, tiene llegada, se difunde en distintos espacios? Lo planteo porque probablemente uno de los grandes asuntos comunes a los distintos trastornos de salud mental es la falta de autoestima, el dolor de no ser suficientemente apto para pertenecer, ¿no? Entonces, cuéntame un poco también esa ruta. Es tremendo lo que pasa, nosotros lo hemos visto en el camino y eso es algo muy rico de Corfapes. Siento que ha sido a través de la experiencia que hemos ido descubriendo entre todos, y ahí los usuarios como expertos por experiencia nos han ido también enseñando qué pasa con esto, ¿no? Y el teatro produce una cosa identificatoria tremenda. Muchos de ellos y ellas se definen ahora como actores y actrices y tienen un escenario donde la gente los reconoce como tal, y no es un ejercicio capacitista. La gente va y se conmueve porque hay una cosa artística y en eso ellos transmiten un mensaje, y eso cambia su autopercepción. Eso cambia también el compromiso que tienen la participación en el centro con la compañía de teatro, pero también en sus tratamientos. Y eso es importante. Totalmente. Oye, te quiero preguntar, en el fondo, la invitación para ser parte de esta comunidad es para personas de todas las edades, padres y madres. Cuéntanos un poco cuál es la población de la comunidad más habitual para que eventualmente quien esté escuchando y se siente interesado los pueda contactar. Nosotros recibimos a personas que tengan un diagnóstico de esquizofrenia u otra psicosis y que estén motivadas por ir avanzando en su vida, que tengan objetivos particulares en relación a sí mismos, y en eso son todas bienvenidos. Pero sí tenemos algunos
criterios de exclusión o personas con las cuales no podemos trabajar por un tema técnico. Este es un grupo que está conformado por psicólogas, trabajadores sociales y artistas. No tenemos un equipo médico firme, entonces no trabajamos con personas con problemas de sustancias, de consumo problemático de sustancias, ni que estén muy agudos en su sintomatología. En general, las personas que asisten a Corfapes ya han tenido sus diagnósticos, ya se han estabilizado en sus síntomas y están en un proceso de integración social. Nosotros nos gusta más pensar la inclusión social y la recuperación. Claro, y no trabajan con personas con sintomatología muy, muy alta porque esa persona necesita primero una intervención. Sí, pues necesita poder ajustarse, y la verdad es porque nosotros, como te digo, somos una comunidad. Si conocieran Corfapes, Corfapes es una casa. Entonces tenemos que funcionar como una casa y todos nos tenemos que comportar para que las cosas anden más o menos bien. Y en eso es la comunidad completa la que trabaja, no solo los profesionales. Los mismos usuarios, los que llevan más tiempo, también tienen un rol de acompañamiento. Entonces, si hay alguien que todavía no está suficientemente estable, en algún punto tampoco lo podemos ayudar. Te quiero agradecer por esta conversación y también que cuenten con el apoyo de Sanamente para difundir. Ya, pues muchas gracias. Igual invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, a estar atentos. Siempre estamos haciendo actividades de vinculación, abrimos la casa, trabajamos con centros culturales, así que muy invitados e invitadas todas a poder estar. Muchas gracias. Estos son algunos de los temas que siempre cuesta tanto hablar, ¿no? Más cuando es la historia de uno mismo. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un tiempo atrás hablábamos con Amanda Barton sobre su experiencia como hija de una mujer con esquizofrenia. Y a veces es la misma comunidad la que te puede rescatar, ayudar, orientar, a encontrarte con ese lugar que efectivamente te permite estar mejor. Por eso, si ustedes son esa persona o si ustedes conocen a esa persona, estos caminos son muy importantes porque finalmente para todos los dolores humanos es la comunidad la medicina. Vamos a una pausa y volvemos con más. El fútbol y los deportes mueven multitudes. Alrededor del mundo miles y miles disfrutan, se emocionan, se sienten parte de algo más grande y permanecen ahí durante años de sus vidas, constituyendo eso una parte muy relevante de su identidad. Pues les quiero contar que de hecho eso también tiene un impacto positivo en su salud mental. La pertenencia en este caso a este tipo de grupos también tiene un correlato en cómo nos sentimos, en cuán acompañados estamos, o al menos eso es lo que descubrió Matías Sandoval en la siguiente nota. Yo soy hincha porque pertenezco a algo mucho más grande que yo al final. Yo soy hincha porque no puedo hacer otra cosa. Soy hincha porque cada vez que voy al estadio o veo un partido me genera emoción, me genera alegría, me hace sentir una pasión que no siento con cualquier otro deporte. Con miles de millones de seguidores y jugadores en todo el mundo, el fútbol no solo domina el panorama deportivo, sino que se corona como el rey indiscutible del deporte a nivel global. Y en nuestro país se estima que casi 2 millones de personas son hinchas de algún equipo de fútbol, algo que se convierte en parte esencial de sus vidas. Valentina Cortés es sin duda una de esas personas. Nacida y criada con una pelota de fútbol en los pies, recuerda con emoción la primera vez que pisó un estadio y sintió en el alma la pasión de ser una verdadera hincha. Tengo como un recuerdo intacto a pesar de que desde chica me llevaban al estadio. Por ahí una final perdida contra un rival. Ese fue el primer día como en el que yo por primera vez sentí como una emoción que no tenía nada que ver como más allá de la tristeza o de la alegría, sino que me sentía que pertenecía en algún espacio. Formar parte de la hinchada de algún equipo puede ir construyendo un sentido de pertenencia, lo que según expertos va influyendo directamente en la propia identidad. La identidad de las personas se basa, ¿no es cierto?, en las características que ellos tienen y que perciben de sí mismos, pero también en los grupos de pertenencia que tienen. Y en el caso del fútbol en Chile o de otros deportes, como puede ser, no sé, el fútbol americano en Estados Unidos, por ejemplo,
el sentido de pertenencia al equipo de fútbol, ¿no es cierto? Ser hincha del Colo-Colo, ser hincha de la Católica, de la U, ¿no es cierto? Pasa a ser como parte de la identidad de la persona. Compartimos ciertos valores y ciertos códigos que todo el mundo entiende, como que trasciende un poco la nacionalidad o el país donde uno viva, como que uno puede apoyar a cualquier equipo estando en cualquier lado. Uno entiende las dinámicas de los equipos, como el lenguaje de las hinchadas, como que uno entiende al final eso. Es una cosa que te une más que te separa. Entonces el fútbol como que no solamente depende de qué país naciste, sino que encuentras este equipo y lo amas y te aceptan. Los estadios no son tan solo los recintos donde los hinchas dejan todo en las graderías para alentar a sus equipos, sino que también muchas veces se transforman en espacios seguros, donde estos pueden expresar sus emociones libremente, fuera de todo prejuicio. Creo que un espacio de socialización muy importante, en torno a esto mismo, por ejemplo, de repente de las emociones, creo que es un lugar seguro para hablar de ello, porque, no sé, aquí se canalizan de repente emociones que no se normalizan mucho, como llorar por tristeza, por alegría, y que se dé también a un espacio como de repente que es tan masculinizado, me parece súper importante, como sacar un poco esta idea de que el fútbol en el fondo somos puras personas preocupadas de una pelota, porque es algo mucho más profundo detrás. Un espacio seguro, emocionalmente hablando, se define como aquel en que las personas pueden expresar sus sentimientos sin miedo a que los critiquen, los juzguen o sean rechazados por los demás. En ese sentido, el estadio puede volverse un espacio en el cual los hinchas pueden expresar sus emociones más intensas. La importancia radica en que al tener este lugar seguro en el cual sienten que pueden expresar sus emociones libremente, baja la inhibición emocional, ¿no? Y con esto se permite que se sientan comprendidos en este lugar y que se sientan conectados con los demás. Y si bien las victorias de un equipo pueden reforzar el sentido de pertenencia y generar profundos sentimientos de euforia en los hinchas, las derrotas, por otro lado, pueden impactar en un plano personal y de autoestima. Según un estudio de la revista Psychology of Sports and Exercise, varios hinchas pueden verse afectados cuando su equipo pierde, presentando cambios en su estado de ánimo y autopercepción, generando así una sensación de fracaso personal. Cuando se tienen emociones difíciles a raíz del fracaso, ¿no es cierto?, del equipo, tratar primero de no tomárselo personal, de saber que esto no dice algo malo sobre mí, ¿no es cierto?, es algo que ocurrió con el equipo que yo apoyo, que es distinto a que yo me haya equivocado, a que yo haya hecho algo malo, que puede parecer obvio, pero a veces cuando las personas están tan apasionadas se les olvida tomar esa distancia. Lo otro es tratar de evaluar, bueno, a mi equipo le fue mal, pero ¿qué otras cosas andan bien en mi vida? ¿No es cierto? Tengo salud, tengo un lugar donde vivir, a quienes valoro, o sea, como poder poner las cosas en perspectiva. Porque a veces pasa que le va mal al equipo y es como que ando con esta nube negra, ¿no es cierto? Como si todo en mi vida andara mal. Y la verdad es que probablemente tengo hartas cosas por las que agradecer y que puedo disfrutar. Así, ser hincha va mucho más de apoyar un equipo. Es una experiencia emocional, identitaria y profundamente humana, que conecta a millones de personas en una misma pasión y les permite abrir un espacio donde puedan sentir libremente. Uno de los miedos que tenemos los padres de hijos en edad escolar en esta era es el pánico a que estén siendo víctimas de ciberbullying. Pero ¿cómo podemos identificar qué realmente está ocurriendo? ¿Qué banderas deberíamos atender que se levanten ante nuestros ojos? Veamos los detalles en la siguiente cápsula de experto. No es tan fácil identificar si a uno de nuestros hijos le están haciendo ciberbullying, sobre todo porque los jóvenes sienten mucha vergüenza de contarle a sus padres cuando algo así está ocurriendo en las redes. Y sienten mucha vergüenza principalmente porque el discurso de los padres es esto no se hace, esto es malo, pero tampoco entienden mucho las plataformas. Entonces, de alguna manera los hijos sienten vergüenza de contarle a los padres y eso es una dificultad real y con la que nos encontramos más frecuentemente en el ciberbullying. Sin embargo, hay otros mecanismos para detectarlo si es que nuestros hijos no nos cuenta lo que está pasando. El primero es un cambio bien drástico en el uso de la tecnología, en el uso del celular. Hay veces que están
todo el tiempo con el celular y antes no era así, o dejan el celular en la pieza y no quieren verlo. Eso es lo primero que nos llama la atención cuando hay un cambio brusco en el uso del celular, ya sea en exceso o porque no quiere utilizarlo, no quiere ver lo que hay. Lo segundo es que empieza a aislarse. ¿Sí? Empieza a aislarse de los amigos, empieza a aislarse de que no quiere juntarse con ellos, o por ejemplo dice que no quiere ir al colegio. Porque quienes parten con este ataque cibernético de alguna forma, muchas veces son conocidos de ese niño, niña o adolescente. Entonces, ir al espacio escolar también hay una revictimización respecto a lo que ocurre en el espacio virtual. Y la otra cosa que es importante, y yo creo que esto, más allá del ciberbullying, es un signo de alerta siempre para todos los padres, es cuando los adolescentes, cuando nosotros pasamos cerca de ellos, tapan su teléfono, ¿no? Como que hubiera algo que ocultar. La mayoría de las veces cuando los adolescentes sienten que tienen que tapar el teléfono porque hay algo que ocultar, tiene que ver mucho más con ser víctima que con ser victimario, ¿sí? Entonces ese es un signo de alerta bien importante. O sea, cuando vemos que él cambia lo que estaba leyendo o esconde el celular o no nos deja estar cerca de él cuando está en el celular, ese yo diría que es el signo de alerta más importante. También tenemos otros ya que no son propios del ciberbullying, pero que son consecuencia también de lo mismo. O sea, tenemos cuadros ansiosos, cuadros depresivos, trastornos del sueño. Tenemos muy asociado también al ciberbullying el tema de jóvenes que dejan de comer, por ejemplo, que se les quita el apetito, como un signo bien importante. Entonces si bien son signos psicológicos que no son únicos del ciberbullying, tiene que ver con las consecuencias de haber sido víctima de eso, y en ese sentido también son signos que debieran mostrarnos en alerta. Desde mi punto de vista más clínico, yo siempre le digo a los padres que cuando sus hijos cambian su comportamiento habitual, de cualquier forma, ¿sí? Desde un niño que había controlado esfínter y se vuelve a hacer pipí en la cama, desde un niño que era súper extrovertido y se vuelve introvertido, o que era muy sociable y ahora no quiere estar con amigos, yo diría que esos cambios bruscos de la forma de ser de un niño, niña y adolescente es el signo más claro de que hay algo que está pasando. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando. Llega el tiempo de los puntos de encuentro, donde conocemos citas, iniciativas, actividades. La verdad, cualquier información que sea relevante para construir comunidad o sentirnos mejor. Y queremos partir con una noticia de la Organización Mundial de la Salud, que presentó directrices con el objetivo de apoyar a los países en las transformaciones de sus políticas de sistema de salud mental. El organismo está apuntando específicamente a renovar los centros y servicios de atención en salud mental, buscando alinearlos sobre la base de información basada en evidencia, la más reciente, y sobre todo generar ciertos estándares internacionales de derechos humanos. Para lograrlo, la OMS destaca 5 áreas que tienen que ser centrales para enfocar el trabajo en ámbitos muy relevantes. El primero es el liderazgo, la gobernanza, la organización de los servicios, la formación del personal que está ahí disponible y la intervención centrada en las personas. Los factores sociales y los factores estructurales que influyen en la salud mental. Lo interesante es que estas nuevas orientaciones no solo fueron elaboradas por un grupo de forma aislada. Participaron personas de todo el mundo, especialistas en salud mental, autoridades políticas para que esta cuestión tenga algún nivel de implementabilidad, hasta también personas que son expertas por experiencia, personas que han vivido una enfermedad. Todos con un foco que es que el sistema funcione como un sistema y tenga una mirada integral y permita que efectivamente la salud mental de todos y todas sea mejor, sea más accesible y esté diseñada a una escala humana. Y ahora vamos a revisar los resultados de la encuesta Juventud y Bienestar 2024 realizada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. ¿Y saben qué? Los resultados son buenos. Yo estoy muy contenta porque uno a veces cree que los esfuerzos que hacemos no tienen ni un destino, y aquí uno se da cuenta que sí. 135.000 estudiantes de segundo medio fueron efectivamente los que fueron consultados en este estudio, y los estudiantes se sienten mejor
o eso reportan, que es la versión anterior de este mismo estudio. Vamos a revisar una gráfica y ahí podemos ver que el 55,4% se siente físicamente fuerte y saludable, y más del 75% dice sentirse feliz y más contento con su vida. Un dato que nos muestra cómo actúa y sociabiliza hoy la juventud, que pasan menos tiempo que antes jugando de manera online, pero efectivamente pasan más tiempo en redes sociales, y por eso tenemos que estar alerta a qué está pasando dentro de ese ecosistema. Respecto a los aspectos en los que sí todavía queda mucho trabajo por avanzar, la baja autoestima es un tema que todavía es muy recurrente. Un 33,9% de los jóvenes sienten que son un fracaso. Imagínense lo triste. La cifra aumenta en el grupo que piensa que no son buenos para nada. Son efectivamente números más bajos que la última vez que se realizó el estudio, pero imagínense lo triste, terrible que es que un niño o una niña se sienta de esta manera consigo mismo, ¿no? Que es bueno para nada, es una tragedia. Está más que comprobado que la necesidad de más cariño, de más calidez en la supervisión de padres y madres, y que eso tiene un impacto directo en el menor consumo de sustancias. Natalia Rifo, directora nacional de Senda, nos cuenta más sobre los hallazgos de este estudio. La encuesta de Juventud y Bienestar es una encuesta que nos permite saber cómo se sienten los jóvenes en Chile, los factores de riesgo, los factores protectores asociados a los consumos, donde se pueden observar algunos aspectos vinculados a su relación con su familia, a los adultos que los cuidan, la relación con los pares, cómo están en la escuela, qué hacen en su tiempo libre, y esos son elementos que nos permiten articular un trabajo integral para abordar esta problemática. ¿Se imaginan ustedes una plataforma digital que pueda enfocarse 100% en el bienestar de nosotros, a la que podamos recurrir cuando de verdad no nos sintamos bien? Pues existe. No hay para qué inventársela. Su nombre es Viva Plus. Es una plataforma web en la que ustedes pueden encontrar cursos sobre temas como la gestión del estrés, la salud emocional, muchas de las cosas que planteamos acá que son importantes, el autocuidado, el crecimiento personal, los mejores liderazgos. Viva Plus tiene reconocidos profesionales de salud mental, emocional, muchos que ya han sido entrevistados en nuestro programa, como Soledad Grunert, Rodrigo Jarpa, Andrea Cardemil. Si ustedes quieren acceder al contenido, pueden contratar una membresía, es una plataforma con una membresía mensual o anual. Si quieren más detalles sobre este tema, pueden visitar el sitio web www.vivaplus.com. Oye, ahora nos vamos a la calle como siempre, pero queremos irnos de la mano de ustedes, que tienen buenas pistas sobre cómo podríamos manifestar mejor nuestras emociones. Hola, me llamo Amanda Surov, tengo 23 años, también me conocen como Amandis. Hago videos de historia como influencer en redes sociales como TikTok, que mi usuario es Amandis, y en Instagram, que soy Amandis con doble A. Tienes que ir a estos lugares para el Día del Patrimonio. ¿Por qué? ¿Porque son bonitos? Lady Gaga rompió el récord de la mujer con mayor audiencia en un concierto. Bueno, lo que yo hago para sentirme mejor cuando tengo un mal día es uso estos dos elementos: audífonos, y agarro mi celular, pongo mi playlist para producir serotonina, porque creo que no hay nada mejor que una buena música para sacarte de un mal estado. Puedes poner un High School Musical, puedes poner un Hannah Montana, y si eres de otro grupo etario, un Chayanne tal vez, y salir a caminar con audífonos te hace cambiar la perspectiva, ¿no? Bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de vivir un embarazo y un posparto, probablemente conocen esto de lo que vamos a hablar, porque las madres nos sentimos
mucho más distraídas que de costumbre, pero que distraídas es poco, se nos olvidan directamente cosas, nombres, afecta nuestro día a día de una manera muy profunda, sobre todo la manera en que estábamos acostumbradas a usar nuestro cerebro. No nos reconocemos tanto. Y la verdad es que más que echarnos la culpa, como solemos hacer las mujeres, o que la gente nos ponga en un lugar como un poco ridículo, como qué le pasará a esta señora, sería bueno que todos en la sociedad supiéramos lo que es el baby brain, el bebé, el cerebro de las madres, ¿no? Que efectivamente atraviesa una transformación brutal durante el periodo de la gestación y, por supuesto, después de que uno ha despachado a la criatura, esos cambios siguen. Es tan importante que las mujeres lo sepamos, que es un fenómeno biológico, y también que los hombres lo sepan y que las oficinas lo sepan para recibir adecuadamente a esas madres que viven este baby brain, este cerebro transformado durante un buen tiempo después de haber tenido una guagua. Esta cápsula va con mucho amor, además, dedicada a nuestra puérpera, nuestra editora que ha vuelto y está con un poquito de baby brain. Veámoslo en la siguiente cápsula animada. El embarazo trae cambios físicos que son evidentes. Sin embargo, más sigilosas son las grandes transformaciones en la estructura del cerebro. Olvidar las llaves o perder el hilo de la conversación son algunas escenas que las madres experimentan durante el embarazo y sobre todo tras el parto, y están directamente relacionadas con estos cambios cerebrales. Es lo que se conoce coloquialmente como baby brain, ese estado extraño en que se olvidan cosas elementales, palabras o acciones que acostumbrábamos realizar con mucha facilidad. Pues esto tiene una explicación científica. Durante el proceso de maternidad, el cerebro de la madre reorganiza su materia gris, principalmente en la zona del hipocampo, donde se activa la función de la memoria, eliminando conexiones neuronales menos relevantes para hacer espacio y facilitar el desarrollo de nuevos caminos neurológicos que respondan a las habilidades que necesita desarrollar la madre para cuidar mejor a su cría. Así, esa voladura incomprensible que hace vivir exóticas escenas como dejar las llaves en el refrigerador u olvidar palabras comunes, lejos de ser una debilidad, es una señal de que el cerebro está ocupado en la asombrosa tarea de mantener vivo a un recién nacido. El baby brain nos demuestra lo increíble y poderosa que es la naturaleza, porque en medio del caos y el cambio de vida, el cerebro materno está enfocado en lo más importante: cuidar, amar y proteger. Bueno, llega el tiempo de los recomendados, que aquí en Sanamente sugerimos algunas cosas que puedan servirles a todos. Hoy día es Magobio, el podcast producido por estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, que aborda sin tabúes los temas de salud mental desde una perspectiva testimonial y juvenil. Algunos de los temas son ansiedad, depresión, identidad de género. Se discuten en un espacio seguro, en un espacio empático, donde también incluyen conversaciones con especialistas para poder complementar las experiencias personales de estos jóvenes. Si quieren conocer más al respecto, pueden escucharlos en las plataformas iVoox y Spotify, algo que también nos serviría tanto a los adultos para poder comprender mejor cómo sienten los jóvenes de hoy. Oye, efectivamente los podcasts pueden ser un camino tan directo hacia los universos de otras personas, ¿no? Les hemos recomendado en otros capítulos podcasts de mayores, ahora podcasts de jóvenes. Los niños todavía no hacen podcasts, o no hacen muchos tal vez, yo no los he encontrado, pero entrar en esos universos no es sencillo, sobre todo en tiempos en que parecemos estar tan separados. Por lo mismo, tal vez dedicar unos capítulos a tratar de comprender a otras generaciones, a otros géneros, cómo se están sintiendo, sería un bonito ejercicio de empatía. Pero queremos despedirnos, la verdad no queremos, pero así es el tiempo, pasa. Siempre, eso sí, les dejamos una recomendación. Esta vez es una plataforma que puede ayudar a orientar a más de un grupo o comunidad. Nos referimos a Convivencia Digital, una organización sin fines de lucro que promueve el uso ético, seguro y responsable de la tecnología en niños, jóvenes, familias y comunidades escolares. Tienen material educativo disponible, recursos didácticos, programas y mucho más en su web www.convivenciadigital.cl. ¿Por qué es tan importante? Porque justamente es la convivencia digital
la convivencia escolar, la convivencia, lo que se ha afectado de forma muy grave con la tecnología. Por eso tenemos que rehacer nuestro trato, nuestro acuerdo con esta dimensión que ha sido tan importante para el desarrollo de nuestra especie, pero que tenemos que encontrar la forma y el equilibrio razonable en que saquemos el mayor provecho de ella sin que eso se transforme en enormes dolores para nosotros. Y lo digo particularmente por el uso de tecnología en niños y en adolescentes. Así que con esa sugerencia y siempre con la esperanza de volver a verlos en el siguiente capítulo, nos despedimos hoy de Sanamente, pero les recomendamos siempre seguir de la mano de CNN Chile. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.